Leyendo uno de los libros del padre Fortea, llamado Suma Demoníaca, este libro se enfoca principalmente a hablar sobre los ángeles, especialmente sobre aquellos ángeles caídos. Eh, Hay una parte muy interesante en este libro que se llama La mística ciudad de Dios. El padre Fortea hace mención y dice que al hablar del pecado de los demonios es imprescindible transcribir las páginas de una monja concepcionista del siglo XVII, la venerable Sor María de Jesús de Ágreda, nacida en 1602 y fallecida en 1665, quien afirmó haber recibido revelaciones sobre este punto. La obra sobre donde se habla de esas revelaciones fue titulada La mística ciudad de Dios. No deja de ser sorprendente meditar estos párrafos escritos por una humilde monja que jamás cursó estudios de teología. Es impresionante observar cómo las más complejas y profundas cuestiones de la demonología fueron reveladas por Dios a esta humilde monja. En este libro colocaron todos los pasajes esenciales referidos al pecado de los demonios. Del libro 1, capítulo 7, número 82, Mística Ciudad de Dios. Dice, de la tierra, dice Moisés, que estaba vacía, y no lo dice del cielo, porque en este crió los ángeles en el instante cuando dice Moisés, dijo Dios, sea hecha la luz, y fue hecha la luz, porque no habla solo de la luz material, sino también de las luces angélicas o intelectuales, y no hizo más clara memoria de ellos que significarlos debajo de este nombre, por la condición tan fácil de los hebreos en atribuir la divinidad a cosas nuevas y de menor aprecio que los espíritus angélicos. Pero fue muy legítima la metáfora de la luz para significar la naturaleza angélica, y místicamente la luz de la ciencia y gracia con que fueron iluminados en su creación. Había de dividir luego el Señor la luz de las tinieblas y llamar a la luz día y las tinieblas noche. Y no solo sucedió esto entre la noche y día naturales, pero entre los ángeles buenos y malos, que a los buenos dio la luz eterna de su vista, y llamó día y día eterno, y a los malos llamó noche del pecado, y fueron arrojados en las eternas tinieblas del infierno, para que todos entendamos cuán juntas anduvieron la liberalidad misericordiosa del Criador y vivificador y la justicia de rectísimo juez en el castigo. Fueron los ángeles creados en el cielo empíreo y en gracia, para que con ella precediera el merecimiento al premio de la gloria, que aunque estaban en el lugar de ella, no se les había mostrado la divinidad cara a cara y con clara noticia, hasta que con la gracia lo merecieron los que fueron obedientes a la voluntad divina. Y así, estos ángeles santos, como los demás apóstatas, duraron muy poco en el primer estado de viadores, porque la creación, estado y término fueron en 3 estancias o mórulas divididas con algún intervalo en 3 instantes. En el primero fueron todos creados y adornados con gracia y dones, quedando hermosísimas y perfectas criaturas. A este instante se siguió una mórula en que a todos les fue propuesta e intimada la voluntad de su Creador, y se les puso ley y precepto de obrar, reconociéndole por supremo Señor, y para que cumpliesen con el fin para el cual los había creado. En esta mórula estancia o intervalo sucedió entre San Miguel y sus ángeles, con el dragón y los suyos, aquella gran batalla que dice San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y los buenos ángeles, perseverando en gracia, merecieron la felicidad eterna
y los inobedientes, levantándose contra Dios, merecieron el castigo que tienen. Y aunque en esta segunda mórula pudo suceder todo muy brevemente, según la naturaleza angélica y en el poder divino, pero entendí que la piedad del Altísimo se detuvo algo y con algún intervalo les propuso el bien y el mal, la verdad y falsedad, lo justo y lo injusto, su gracia y amistad y la malicia del pecado y enemistad de Dios, el premio y el castigo eterno y la perdición para Lucifer y los que le siguen, y les mostró su majestad, el infierno y sus penas, y ellos lo vieron todo, que en su naturaleza tan superior y excelente todas las cosas se pueden ver, como ellas en sí mismas, siendo creadas ilimitadas, de suerte que antes de caer de la gracia, vieron claramente el lugar del castigo. Aunque no conocieron por este modo el premio de la gloria, pero tuvieron de ella otra noticia y la promesa manifiesta y expresa del Señor, con que el Altísimo justificó su causa y obró con suma equidad y rectitud, y porque toda esta bondad y justificación no bastó para detener a Lucifer y a sus secuaces, fueron como pertinaces castigados y lanzados en lo profundo de las cavernas infernales, y los buenos confirmados en gracia y gloria eterna. Y esto fue todo en el tercer instante en que se conoció de hecho que ninguna criatura fuera de Dios es impecable por naturaleza. Y según el mal afectó que de presente tuvo entonces Lucifer, incurrió en desordenadísimo amor de sí mismo, y le nació de verse con mayores dones y hermosura de naturalezas y gracia que los otros ángeles inferiores. En este conocimiento se detuvo demasiado, y el agrado que de sí mismo tuvo le retardó y entibió en el agradecimiento que debía a Dios como a causa única de todo lo que había recibido. Y volviéndose a remirar, agradóse de nuevo de su hermosura y gracias, y adjudicándoselas y amólas como suyas. Y este desordenado afecto propio no solo le hizo levantarse con lo que había recibido de otra superior virtud, pero también le obligó a envidiar y codiciar otros dones y excelencias ajenas que no tenía. Y porque no las pudo conseguir, concibió mortal odio e indignación contra Dios, que de la nada le había creado, y contra todas sus criaturas. De aquí se originaron la desobediencia, presunción, injusticia, infidelidad, blasfemia y casi alguna especie de idolatría, porque deseó para sí la adoración y reverencia debida a Dios. Blasfemó de su divina grandeza y santidad, faltó a la fe y lealtad que debía, pretendió destruir todas las criaturas y presumió que podría todo esto y mucho más. Y así siempre su soberbia sube y persevera, aunque su arrogancia es mayor que la fortaleza, porque en esta no puede crecer y en el pecado un abismo llama a otro abismo. El primer ángel que pecó fue Lucifer, como consta del capítulo 14 de Isaías, y éste indujo a otros a que le siguiesen, y así se llama príncipe de los demonios, no por naturaleza, que por ella no pudo tener este título, sino por la culpa. Y no fueron los que pecaron de solo un orden o jerarquía, sino de todas cayeron muchos. Y para manifestar cómo se me ha mostrado que honra y excelencia fue la que con soberbia apeteció y envidió Lucifer, advierto que como en las obras de Dios hay equidad, peso y medida, antes que los ángeles se pudiesen inclinar a diversos fines, determinó su providencia manifestarles inmediatamente después de su creación el fin para el que los había creado, de naturaleza tan alta y excelente. Y de todo esto tuvieron ilustración en esta manera.
Lo primero, tuvieron inteligencia muy expresa del ser de Dios, uno en sustancia y trino en personas, y recibieron precepto de que le adorasen y referencias en como a su Creador y sumo Señor, infinito en su ser y con alguna diferencia, porque los ángeles buenos obedecieron por amor y justicia, rindiendo su afecto de buena voluntad, admitiendo y creyendo lo que era sobre sus fuerzas y obedeciendo con alegría. Pero Lucifer se rindió por parecerle ser lo contrario imposible, y no lo hizo con caridad perfecta, porque dividió la voluntad en sí mismo y en la verdad infalible del Señor, y éste le hizo que el precepto se le hiciese algo violento y dificultoso y no cumplirle con afecto lleno de amor y justicia. Y así se dispuso para no perseverar en él, y aunque no le quitó la gracia, esta remisión y tibieza en obrar estos primeros actos con dificultad, pero de aquí comenzó su mala disposición, porque tuvo alguna debilidad y flaqueza en la virtud y espíritu, y su hermosura no resplandeció como debía. Y a mi parecer, el efecto que hizo en Lucifer esta remisión y dificultad fue semejante al que hace en el alma un pecado venial advertido. Pero no afirmo que pecó venial ni mortalmente entonces, porque cumplió el precepto de Dios, mas fue remiso e imperfecto este cumplimiento y más por compelerle la fuerza de la razón que por amor y voluntad de obedecer, y así se dispuso a caer. En segundo lugar, les manifestó Dios había de crear una naturaleza humana y criaturas racionales inferiores, para que amasen, temiesen y reverenciasen a Dios como a su autor y bien eterno, y que a esta naturaleza había de favorecer mucho, y que la segunda persona de la misma Trinidad Santísima se había de humanar y hacerse hombre, levantando a la naturaleza humana a la unión hipostática y persona divina, y que aquel supuesto hombre y Dios habían de reconocer por cabeza, no solo en cuanto Dios, pero juntamente en cuanto hombre, y le habían de reverenciar y adorar, y que los mismos ángeles habían de ser sus inferiores en dignidad y gracias y sus siervos. Y les dio inteligencia de la conveniencia y equidad, justicia y razón, que en esto había, porque la aceptación de los merecimientos previstos de aquel hombre y Dios les había merecido la gracia que poseían y la gloria que poseerían, y que para gloria de él mismo había sido creados ellos, y todas las otras criaturas lo serían, porque a todas había de ser superior, y todas las que fuesen capaces de conocer y gozar de Dios habían de ser pueblo y miembros de aquella cabeza, para reconocerles, reverenciarle, y de todo esto se les dio luego mandato a los ángeles. A este precepto todos los obedientes y santos ángeles se rindieron y prestaron ascenso y obsequio con humilde y amoroso afecto de toda su voluntad. Pero Lucifer con soberbia y envidia resistió y provocó a los ángeles, sus secuaces, a que hicieran lo mismo, como de hecho lo hicieron, siguiéndole a él y desobedeciendo al divino mandato. Persuadióles el mal príncipe que sería su cabeza y que tendrían principado independiente y separado de Cristo. Tanta ceguera pudo causar en un ángel la envidia y soberbia, y un efecto tan desordenado que fuese causa y contagio para comunicar a tantos el pecado. Aquí fue la gran batalla que San Juan dice sucedió en el cielo, porque los ángeles obedientes y santos, con ardiente celo de defender la gloria del Altísimo y la honra del Verbo humanado previsto, pidieron licencia y como beneplácito al Señor para resistir y contradecir al dragón, y les fue concedido este permiso. Pero sucedió en esto otro misterio,
que cuando se les propuso a todos los ángeles que habían de obedecer al Verbo humanado, se les puso otro tercer precepto de que habían de tener juntamente por superiora a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne humana este unigénito del Padre, y que esta mujer había de ser su reina y de todas las criaturas, y que se había de señalar y aventajar a todas, angélicas y humanas, en los dones de gracia y gloria. Los buenos ángeles, en obedecer este precepto del Señor, adelantaron y agradecieron su humildad y con ella engrandecieron su humildad y con ella le admitieron y alabaron el poder y sacramentos del Altísimo. Pero Lucifer y sus confederados, con este precepto y misterio, se levantaron a mayor soberbia y desvanecimiento, y con desordenado furor apeteció para sí la excelencia de ser cabeza de todo el linaje humano y órdenes angélicos, y que, si había de ser mediante la unión hipostática, fuese con él. Y en cuanto al ser inferior a la madre del Verbo humanado y Señora nuestra, lo resistió con horrendas blasfemias, convirtiéndose en desbocada indignación contra el autor de tan grandes maravillas. Y provocando a los demás, dijo este dragón: injustos son estos preceptos, y a mi grandeza se le hace agravio, y a esta naturaleza que tú, Señor, miras con tanto amor y propones favorecerla tanto, yo la perseguiré y destruiré, y en esto emplearé todo mi poder y cuidado. Y a esta mujer, madre del Verbo, la derribaré del estado en que la prometes poner, y a mis manos perecerá tu intento. Este soberbio desvanecimiento enojó tanto al Señor, que humillando a Lucifer le dijo: esta mujer, a quien no has querido respetar, te quebrantará la cabeza, y por ella serás vencido y aniquilado. Y si por tu soberbia entrare la muerte en el mundo, por la humildad de esta mujer entrará la vida y la salud de los mortales, y de su naturaleza y especie de estos dos gozará el premio y coronas que tú y tus secuaces habéis perdido. Y a todo esto replicaba el dragón con indignada soberbia contra lo que entendía de la divina voluntad y sus decretos. Amenazaba a todo el linaje humano, y los ángeles buenos conocieron la justa indignación del Altísimo contra Lucifer y los demás apóstatas, y con las armas del entendimiento, de la razón y verdad, peleaban contra ellos. Y fue vista en el cielo otra señal. Vióse un dragón grande y rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas, y con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. Después de lo que está dicho, se siguió el castigo de Lucifer y sus aliados, porque a sus blasfemias contra aquella señalada mujer se siguió la pena de hallarse convertido de ángel hermosísimo en dragón fiero y feísimo, apareciendo también la señal sensible y exterior figura. Y levantó con furor 7 cabezas, que fueron 7 legiones o escuadrones, en que se dividieron todos los que le siguieron y cayeron, y a cada principado o congregación de éstas les dio su cabeza, ordenándoles que pecasen y tomasen por su cuenta incitar y mover a los 7 pecados mortales, que comúnmente se llaman capitales, porque en ellos se contienen los demás pecados y son como cabezas de los bandos que se levantan contra Dios. Estos son soberbia, envidia, avaricia, ira, lujuria, gula y pereza, que fueron las 7 diademas con que Lucifer convirtió en dragón. Con que Lucifer se convirtió en dragón, fue coronado, dándole el Altísimo este castigo, y habiéndolo negociado él, como premio de su horrible maldad, para sí y para sus ángeles confederados, que a todos fue señalado castigo y penas correspondientes a su malicia y a haber sido autores de los 7 pecados capitales. Los 10 cuernos de las cabezas son los triunfos de la iniquidad
y malicia del dragón y la glorificación y exaltación arrogante y vana que él se atribuye a sí mismo en la ejecución de los vicios. Y con estos depravados afectos, para conseguir el fin de su arrogancia, ofreció a los infelices ángeles su depravada y venenosa amistad y fingidos principados, mayorías y premios. Y estas promesas llenas de bestial ignorancia y error fueron la cola con que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que los ángeles estrellas eran y, si perseveraran, lucieran después con los demás ángeles y justos, como el sol, en perpetuas eternidades. Pero arrójolos el castigo merecido en la tierra de su desdicha hasta el centro de ella, que es el infierno, donde carecerán eternamente de luz y de alegría. Y sucedió en el cielo una gran batalla. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y el dragón y sus ángeles peleaban, habiendo manifestado el Señor lo que está dicho en los buenos y malos ángeles. El santo príncipe Miguel y sus compañeros, por el divino permiso, pelearon con el dragón y sus secuaces, y fue admirable esta batalla porque se peleaban con los entendimientos y voluntades. Con estas armas peleaban San Miguel y sus ángeles, y combatían como con fuertes rayos al dragón y a los suyos, que también peleaban con blasfemias, pero a la vista del santo príncipe, y no pudieron resistir. Se deshacían en furor y por su tormento quisieran huir, pero la voluntad divina ordenó que no solo fuese castigado, sino también fuese vencido, y a su pesar conociese la verdad y poder de Dios. Aunque blasfemando decía: injusto es Dios en levantar a la humana naturaleza sobre la angélica. Pero San Miguel le replicó: ¿quién hay que se pueda igualar y comparar con el Señor que habita en los cielos? El que en su pensamiento hería a las gentes fue traído a los infiernos, como dice Isaías capítulo 14, a lo profundo del lago, y su cadáver entregado a la carcoma y gusano de su alma conciencia, y se cumplió en Lucifer todo cuanto dice en aquel lugar el profeta Isaías capítulo 14.